El rock es vibrante, es contestatario, es una expresión que integra a la gente sin importar el tamaño de las ciudades o su clima. En Neiva, donde el calor del día resulta asfixiante, las noches se convierten en un escenario de encuentro para la música y la experimentación. Mi nombre es Nadia Orozco. Soy periodista, escritora, pero sobre todo soy una apasionada por la música y los sonidos. En Así Suena la Noche me he puesto como meta viajar por distintos lugares del país para construir el rompecabezas sonoro oculto en la noche colombiana. Caballero, ¿va a llevar a respirar? Tenemos una saltira, a la orden de saltira. Acá donde Lucy la mona, ¿yo? Para que cuando yo ofrezca, con mucho gusto. Pero sobre todo con mis acordeones, que haciendo mi coro a los corazones. Como en muchas otras ciudades intermedias del país, en Neiva, capital del departamento del Huila, los días transcurren lentos y sin afanes. Los locales y árboles de los parques sirven de refugio ante el inclemente sol y las sonoridades parecen repartirse entre las tonadas del folclore y el murmullo de la gente. Sin embargo, con la llegada de la noche, otros son los ecos que empiezan a resonar. Con la noche, Neiva se transforma, la temperatura baja y la gente comienza a reunirse en torno a la música. Pero no exclusivamente frente a la música popular, el folclore o el género urbano. El rock también tiene un lugar especial. Mi nombre es Harold Francisco Medina Pérez. Tengo una banda, se llama Samara, soy el guitarrista líder y director de la banda. Find somebody, find someone just like you. Pues Samara nació exactamente hace 9 a 10 años en la ciudad de Neiva. Iniciamos como banda tributo y a medida del tiempo se fue dando y quisimos seguir evolucionando y ahorita al sazón de hoy seguimos y creamos música también, música propia. El rock llegó a las calles de Neiva más rápido de lo que algunos creyeran. En los años 70, cuando retumbaban éxitos de los Beatles y los Stones, y la contracultura recorría el mundo impulsada por las ideas de mayo del 68, en la capital del Huila nacían los Drivers, la primera banda de rock local que con sus covers posicionaría un género más allá de lo tradicional. Hoy, las bandas tributo siguen luchando por ese espacio en la escena. ¿Cómo fue la evolución del sonido de Samara desde que arrancó hasta hoy? Pues nosotros generalmente comenzamos con un sonido muy post-grunge, pues influenciados de una banda que nos encanta a todos, que es Audioslave. Entonces iniciamos más que todo por ese género, pero entonces ya nos inclinamos un poco, ya más como un poco comercial, que es como el rock alternativo, para que la gente escuche, la gente a medida que se tome sus cervezas, se tome sus cosas, entonces deleiten los oídos. Con una mezcla de estilos como el grunge, el glam, el rock alternativo y el pop rock, Samara impulsa en las noches un espacio inspirado en bandas de finales de los 90 como Audioslave, Oasis y Coldplay, que hoy siguen marcando generaciones. El sonido de Samara
al ser rock alternativo toma aspectos de muchos géneros. Entonces nos vemos influenciados más que todo por el grunge, temitas de Nirvana, de Audioslave, de Chris Cornell, todo el bagaje que tuvo Chris. Y también agregándole un toque funky con algo de nosotros. Entonces tenemos un tema propio que tiene aspectos funky, tiene cositas más suaves que generan tensión, tiene un golpe muy grunge y así se desenvuelve todo el saborcito de Samara. You deserve it more, 'cause I can't forget the love. You made me feel I don't fell apart. Now it's clear to say you cannot mend a broken heart. El panorama del rock aquí en Neiva ha venido creciendo de un tiempo para acá. Digamos lo que hace más o menos unos 3 años, 4 años larguitos, han surgido nuevos bares con una tendencia y una temática muy pop, muy inglesa. Entonces, todos esos bares que han surgido nos han abierto las puertas a nosotros en la escena rock and roll. En todas las bandas que están surgiendo ahora, las que ya llevan tiempo y duraron paradas un buen tiempo. Entonces, a raíz de todo este bagaje pop y esta tendencia pop inglesa, pues nos abre mucho más las puertas a nosotros como músicos y como banda. Find someone just like you. It takes you to the moon, takes you to the stars, takes you to the sun and back, but that's not me. Bandas como Samara demuestran que hay un lugar ganado para el rock comercial en las noches de Neiva y que a pesar de los obstáculos se consolidan lugares para su difusión. Sin embargo, la experimentación sonora que integra ritmos e instrumentos va mucho más allá en proyectos que mezclan la electrónica y las visuales para despertar los sentidos. Binarios Buxus es un proyecto musical que cuenta con ingredientes clásicos y contemporáneos del rock, el jazz y la música electrónica. En él se ejecutan instrumentos análogos en vivo procesados digitalmente. También experimentan con el ruido blanco proveniente de los transistores intervenidos y con la construcción de loops en vivo. Me llamo Juan Guillermo Soto Medina y me dedico a narrar en diferentes lenguajes, a narrar con la música, a narrar con las palabras. O sea, trabajo en periodismo también y eso, diría yo que soy un narrador. El synth rock fue esa rama del género donde las bandas pudieron mezclar en un mismo lugar los sintetizadores y las cajas de ritmo con las guitarras eléctricas, la batería y el bajo. En los 60, los Beatles y The Doors fueron banderas de esas exploraciones y hoy no son pocas las agrupaciones que se identifican con ese sonido. ¿Cuál es la historia entonces de Binarios Buxus? ¿Cómo nace la idea de darle vida a este proyecto? Que eso empieza diríamos que empieza por el hecho de ser nosotros residuos de otras bandas. Y la oportunidad de participar en un evento que hacen acá en Neiva, Huila, que tiene que ver con el San Pedro. Entonces, pues nos abocamos a eso. Eso del San Pedro es un concurso en el que hay que hacer una adaptación de un tema huilense al rock y entonces intentamos con la banda en la que tocábamos antes, que ya se había reformado y nos habían excluido, entonces nos quisimos meter un poco a la fuerza. Y hubo peleas y no nos volvieron a invitar al otro ensayo. O sea, y así fue que empezamos, o sea, a intentar hacer música. ¿Cómo se imaginaban ustedes el sonido que querían que tuviera el proyecto y cómo es hoy el sonido? No teníamos ni idea del sonido al que finalmente llegaríamos después. Empezamos simplemente a intentar hacer música. Como decía Juan, éramos como residuos de otras bandas y empezamos a experimentar. No teníamos todos los juguetes que tenemos ahora, yo solo tenía una pedalera, otro pedalcito. Yo quería tocar trompeta, quería meterle al proyecto la trompeta, me compré una trompeta, empecé esa relación un poco tormentosa con ese aparato. No era tan fácil como imaginé.
y ya empezamos como a probar, a ver qué salía. El rock y la escena alternativa en Neiva son consecuencias de una búsqueda de experimentación constante y de la representación de la ciudad desde sonoridades e imágenes que retratan los espacios de una manera diferente. La experimentación sonora del rock, con los ritmos electrónicos de los sintetizadores y los elementos visuales que destacan los paisajes sonoros del departamento del Huila, tiene lugar en la noche de Neiva. Para un proyecto musical como Binarios Buxus, las calles, los desiertos y el bullicio de la ciudad son inspiración pura. Hay un componente pues importante también en Binarios, que es el visual. ¿Cómo podrían decir que se representa también Neiva en esa parte? Sí, nosotros siempre cuando empezamos a tocar nos decían, ¿y el vocalista? ¿El vocalista qué? ¿Por qué no meten una voz? Y nosotros intentamos, pero pues no cuajó. Entonces creo que los visuales es una forma de reinterpretar a manera subjetiva pues todas las sonoridades y atmósferas que sacamos y lo que nos evoca cierto tema nos orienta a ciertas imágenes o a cierta historia. Entonces lo que hacemos es hacer recortes de imágenes del cine universal, de la calle. Por ejemplo, el tema que escucharon o que están escuchando, Traque, tiene recortes de la calle de Neiva, en bicicleta, filmando. Y creo que esos visuales es como nuestro vocalista, por así decirlo. Ya habían tenido bandas y ahora con esta pues han probado lo que es desarrollar un proyecto musical. ¿Cómo ha sido hacerlo aquí específicamente en Neiva? Como siempre, la música cuando uno está haciéndola es simple amor, ¿no? Y no creo que sea de pronto una iniciativa tratar que funcione a los oídos o a los ojos de las otras personas. Creo que hay un distintivo en Neiva y que de alguna manera ha permanecido y es el contexto de carencia. Digamos que a finales de los 90 yo recuerdo que los toques en las primeras bandas a las que asistí siempre era una sola batería en Neiva. O sea, esa batería se la prestaban todas las bandas. Digamos que Neiva nos ha aportado un poco esa hostilidad. Ya pudieron pillar también el clima, es un distintivo y esa hostilidad yo creo que genera que, no sé, fortalecer un poco el impulso de llevar la pasión al extremo. Generar esa riqueza. Precisamente de la necesidad de darle vitalidad a un género que tiene que luchar por su lugar en la noche de Neiva, han nacido bandas que no se rinden. El thrash metal también levanta la mano, un género hermano del heavy metal, rápido, contundente y agresivo que tiene mucho por decir y denunciar. Mi nombre es Andrés Leonel Quijano Romero. Soy estudiante de la carrera de literatura y aparte de eso trabajo independiente en un instituto. Años de guerra y pudrición ajusticiaron a pueblo y a su gente. Sus obras vieron un eco en nuestra historia. Prototrash comenzó en el año 2012, vamos aproximadamente 6, 7 años más o menos. Comenzó como un proyecto musical, queríamos hacer música muy distinta de la que había acá en la ciudad. En ese entonces la escena rockera de acá era muy limitada, no se veía mucho este tipo de géneros
y nació la iniciativa. Luego poco a poco fuimos consiguiendo los músicos, nos volvimos amigos todos, creamos una especie de familia y pues acá estamos. Prototrash es una banda que no le teme hablar de frente sobre las problemáticas sociales, la crítica política, pero también de la vida existencial del ser humano y el desastre posapocalíptico. Su sonido es influenciado por géneros regionales mezclado con el neotrash y el punk hardcore. ¿Cuál es ese sonido que identifica a la banda? El sonido que identifica Prototrash es la crudeza. No es un sonido elaborado, es un sonido de transistor, un sonido sólido que ensordece. Eso es lo que identifica Prototrash. Han masacrado los próceres de nuestra patria. Hablando más del discurso, ¿de qué podemos hablar que identifique o que sea la bandera de la banda? El discurso que identifica a Prototrash como música, o sea, como género musical, es que tenemos un discurso muy político. O sea, la mayoría de nuestras letras van enfocadas a eso, a la crítica social, casi que cínica, de lo que pasa en el contexto político del país. Obviamente tenemos muchos otros temas que hablan de cosas mucho más banales, mucho más intrascendentes, pero lo que realmente importa es el discurso político. Si bien el thrash metal tiene sus orígenes en bandas legendarias del heavy metal como Iron Maiden o Motorhead, su sonido estruendoso y rápido se consolidó con Metallica, considerada como la pionera del estilo con canciones como Hit the Lights. El thrash es anarquista y antisistema, guarda en sus letras el descontento con la sociedad establecida. Lo que nos une a nosotros como Prototrash, lo que nos identifica a los cuatro, pese a que somos diferentes, es hablar en el idioma en el país en el que nacimos. Hablar el español, no hablar el thrash metal en inglés para hacer que la música suene en otro país al modo del otro país, sino que la música thrash colombiana suene al idioma colombiano y que la gente que nos escuche en lo que hablamos cotidianamente. En 1993, la difusión decisiva de importantes emisoras de radio inundaron a Neiva con los sonidos del metal, que congregó a los jóvenes en torno a clubes icónicos como el Bunker, Rocofobia y Bulldog. Hoy en día, espacios como Paul the Plug se han convertido en el escenario clave para la difusión del rock pesado. ¿Cómo has visto ese cambio, esa evolución de hace unos años ahora en cuanto a escena? Hace 4 años eran muy pocos, habían toques y eventos, pero ahora ya hay mucho más eventos. Las bandas han comenzado a resurgir de nuevo. Hay muchas buenas bandas, está Prototrash, está Yersinia Pestis, bueno, podría nombrarte muchas. Y en este momento la idea, ¿no?, es pues, seguir fomentando eso. Pero de una manera, o sea, las bandas deben entender, y muchas lo han comenzado a hacer, que deben comenzar a producir para poder comenzar a mostrar a la gente, al público, al cliente, que son es quienes consumen su música. Y eso lo han entendido, están comenzando a producir eso y la idea es, lo que yo veo es que de aquí a 2 o 3 años la escena local de Neiva y del Huila como general esté muy bien constituida, esté estructurada y pueda hacer algo que aporte a nivel nacional. ¿Qué sientes que hoy en día esa escena de la que hablamos de Neiva y de Huila le está aportando al rock colombiano o al heavy colombiano? Variedad de sonidos. Como te dije, hay mucho, o sea, acá vamos en cuanto a géneros de hard rock y metal, hay muchos géneros en la ciudad. O sea, aquí escuchan y tocan desde punk o hard rock hasta black metal, grind metal, death metal, thrash metal. O sea, hay mucha variedad de sonidos y los músicos, como te cuento, son muy profesionales. Así hayan sido con aprendizaje empírico, son muy profesionales en lo que hacen. Entonces yo opino y creo que los músicos y las bandas de la ciudad le aportan y le pueden aportar mucho más a la escena nacional en su variedad, en sus diversidades de colores, de matices, por su misma experiencia como músicos locales.
Sin importar el género, la interpretación o el discurso, el rock está presente en las noches del Huila. Noches que guardan una sonoridad distinta, que experimenta, acompaña y denuncia. La noche de Neiva suena a congregación, a experimentación, a libertad, pero también a la lucha de un género por mantener su espacio. Sonidos que también representan una ciudad y que encuentran su lugar al caer el sol. La noche en Neiva me suena sepia, es el color de las luces de Neiva. El amarillo es como un color bastante predominante en Neiva. Me suena mucho también a sonido de bicicletas porque me desplazo en bici. Mis amigos, de alguna manera, compartimos como ese vehículo que nos lleva también a la rumba. Me suena a creatividad para tratar de pasarla bien, aun cuando no haya mucho que ver. A mí las noches de Neiva me suenan a juventud. Hay muchos sentimientos sórdidos de muchos chicos que a la hora de llegar la noche salen a expresarlos, salen a embriagarse, salen a conocer a sus amigos, a parchar con su gente. En nuestro caso, nosotros como músicos, como rockeros de esta ciudad, tenemos siempre ese tipo de ideas o ese tipo de planes que son muy característicos de nosotros. Nos gusta salir a beber, nos gusta estar con nuestros amigos, con la gente que queremos. Y eso es un espíritu muy joven. Yo creo que la noche me suena a eso, a juventud. ¿Qué te suenan a ti las noches de Neiva? A rock. A rock, me suena mucho a rock porque naturalmente yo frecuento muchos bares de rock. Frecuento bastante, entonces para mí siempre va a sonar rock, siempre. En cuestiones de rock and roll, me suenan a música, a diversión, me suenan a compañería, me suenan a familia. ¿Cómo se imaginan el futuro de esa escena alternativa de la que hablamos en unos años, de Neiva? Por lo menos yo de Binario siento que Neiva es nuestra sede. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tocar en otras ciudades. Y bueno, por lo menos de mi parte, ya no tengo el sueño adolescente de ser una estrella de rock ni nada de eso. Pero si se da la oportunidad de seguir tocando en otros escenarios, en otros países, siempre me gustaría ir y volver. Así que este parche sea un poco desesperante. O sea, la palabra adecuada no es cómo me gustaría, sino cómo sé que va a ser, ¿sí? Porque se trata de comenzar a trabajar no en el discurso idealista, sino en el discurso de los hechos. Vamos a hacer tales eventos, vamos a crear tal escena, vamos a sacar tal disco, vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ayudar a que la escena musical crezca. Hay muchos pelados que quieren hacer música nueva, que la hagan, que se creen espacios. Vamos a crear espacios. Se puede. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es un trabajo lento y arduo, pero se puede. Y en eso estamos. La escena de Neiva no la veo, sino que estoy seguro que será diversa, en la medida en que se confíe en que lo que se hace va a tener impacto. Cuando usted cree que lo que hace no tiene impacto, pues simplemente no lo materializa. Es decir, no es que los músicos piensen en que debemos estar dentro de un género
Simplemente la idea que surja se materializa y eso diversifica la música. Eso es lo que nos interesa. La Noche de Neiva tiene una fuerte y diversa relación con el rock. Sus ecos se escuchan por diferentes espacios de la ciudad, desde las tonadas más introspectivas y experimentales hasta los sonidos más acelerados. Neiva es una ciudad que respira música y este género no se queda atrás. A través de la historia se ha consolidado una escena que hoy sigue fuerte, sigue gritando, levantando el puño y evolucionando. Va a gritar una deliciosa chira de fortalecillas, deliciosas, las originales. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.